Hola, estimadas y estimados alumnos del SUAYET. Soy la asesora Sandra Peña Martínez, licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, docente de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la misma UNAM. Sean bienvenidos al presente video educativo, que tiene como principal objetivo tener el acercamiento principal al concepto de filosofía, sus disciplinas filosóficas, al igual que sus métodos, lo cual pretende ahondar para que nos permita fundamentar la filosofía de la enfermería como disciplina profesional en el área de las ciencias humanas y sociales, construir el ser profesional, actividad diaria del estudiante SUAYET, pero fundamentado en las bases teóricas. El siguiente material se elaboró con la principal intención que ustedes, alumnos de primer ingreso a la licenciatura de enfermería, conozcan qué es la importancia y relevancia que tiene la asignatura de Filosofía y Enfermería para tu práctica laboral. En el siguiente video se aborda la unidad 1, que lleva por nombre los fundamentos de la filosofía, concretamente el tema 1, conceptualización de la filosofía. Conocerá su significado etimológico, las definiciones que han dado algunos filósofos, así como sus características específicas. Nos abrirá el parteaguas para más adelante identificar las aportaciones de las disciplinas filosóficas a la enfermería, bajo el contexto de la práctica de cuidado de la persona, con la finalidad de problematizar el campo disciplinar y profesional de la enfermería como una disciplina humanística. Este material educativo tiene como propósito plantear, describir y establecer un acercamiento, cuando desde el estudio de estas asignaturas se propone un vínculo en donde existe la naturaleza de la enfermería, la filosofía y sus disciplinas. Mencionado lo anterior, podemos señalar que la reflexión, la crítica y la argumentación, mismos que posibilitan la búsqueda del conocimiento, nos lleva de forma automática a la filosofía, diversificando sus objetos de estudios, mismos que han desembocado en diversas disciplinas, las cuales surgen de preguntas fundamentales en torno a la búsqueda del conocimiento y que se aplican a campos del conocimiento de la enfermería. Podemos señalar que la filosofía es un interminable cuestionamiento, así como una permanente respuesta. En más de 2000 años de filosofía, las respuestas han variado mucho. El campo que abarcan es vasto y aún permanece indeterminado. ¿Será esta la razón que nos lleva a decir que el concepto de filosofía es indeterminado, puesto que la filosofía es muy vasta? Por tales razones, el interés y propósito para realizar este video educativo es abordar el concepto, sus distintos métodos y disciplinas que estudiarás en esta primera unidad. Sin más preámbulos, te doy la más cálida bienvenida. Me gustaría que comenzáramos con lo que ya visualizas en pantalla, este pequeño epígrafe que nos dice: cuidar es más que un acto, es una actitud, de la autoría del filósofo y teólogo Leonardo Boff, en su libro El cuidado esencial. Lo que se opone al desinterés y a la indiferencia es el cuidado. Cuidar es más que un acto, es una actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Hasta aquí Leonardo Boff. Y esto pareciera que está haciendo la relación de la vocación enfermería. Es necesario iniciar aclarando que la enfermería como disciplina humanística se apoya en la reflexión filosófica para significar su objeto de estudio, los fenómenos de la práctica y la construcción del conocimiento disciplinar que permitan fundamentar su identidad y dar razón a su quehacer profesional. Como punto de partida se sabe que el origen del concepto inicial de nuestro tema, la filosofía, existe desde que el hombre se cuestiona sobre su posición en el mundo. De ahí que se considere que no solo en Grecia surge el pensamiento filosófico, sino que aparece en otras culturas y sociedades que han pretendido explicarse su realidad. Sin embargo, es en el siglo VI a.C., con Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo y padre de la filosofía, por haber sido el primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo. Conozcamos entonces este concepto desde su raíz etimológica. La conceptualización clara sobre los conceptos nos llevará a profundizar la premisa que se propone desde un inicio de nuestro video, pues la palabra filosofía proviene de dos voces griegas. Lo ves en pantalla, en donde nos indica que filia significa amor y sofía sabiduría, por lo cual significa etimológicamente junto
amor a la sabiduría. Esta se atribuye a Heráclito la acuñación de esta palabra. Este término fue utilizado por primera vez por Pitágoras en calidad de una ciencia especial y la introdujo por primera vez Platón, y es Sócrates el llamado maestro de la filosofía. En esta línea de tiempo que ves en pantalla, estás visualizando que no hay un único concepto de filosofía, como también existen muchos los filósofos que de ella están escribiendo y de ella han participado. Platón y Aristóteles dicen que la filosofía tiene su punto de partida, que es el asombro o la admiración, el cual quiere decir que el asombro es la disposición humana por la cual nos paramos, nos detenemos frente a las cosas y nos preguntamos, ¿por qué las cosas son así y no de otro modo? Para Bergson, otro filósofo, nos dice que el origen de la filosofía está en el amor por poseer la realidad, por sentir comunicación con ella, por gozar de su presencia, por volver a las raíces de la vida práctica. Para otros, la filosofía comienza por los problemas que le plantea el mundo e incluso por los problemas que surgen y las respuestas por satisfacer las necesidades vitales del hombre. Bien, a grosso modo podemos describir a la filosofía como ese afán de saber, aquel que proviene de admirarse de todo cuanto existe, que busca la verdad última, que depende de la época histórica en que se plantea la reflexión filosófica y que abarca la totalidad de la esencia o principio fundamental de los seres. En este momento nos planteamos la pregunta filosófica, aquella que nos indica que la filosofía es permanente y persistente pregunta. La filosofía se ha preguntado por el ser, por el conocimiento, por la historia, por el hombre, por la verdad, por la justicia, por una sociedad justa, por la existencia de Dios. Pregunta para saber a qué atenerse, nos menciona Kant, en estas 4 interrogantes famosas en donde se resume su cuestionar. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? La pregunta filosófica ha pretendido ser radical, racional y fundamentada, es decir, una pregunta que quiere llegar a la raíz con el instrumento de la razón y rigurosamente demostrada. En filosofía nada es sin fundamento, nada sin el poder analítico, crítico y demostrativo de la razón, nada sin llegar a los primeros principios y a las primeras causas. Uno de los relatos para ilustrar este quehacer y origen filosófico surge en la antigua península del Peloponeso, en esta pequeña polis Pliasia, la cual describe lo siguiente. Todos aquellos que bajo su guía se dedicaban con pasión a la contemplación de la naturaleza eran considerados y llamados sabios, y este título se extendió hasta el tiempo de Pitágoras, del cual, según Heraclides Póntico, discípulo de Platón, hombre de gran cultura, se cuenta que llegó a Flionte, donde trató con erudición y elocuencia de algunas cuestiones con León, príncipe de los Friasios. Admirado León de su talento y de sus palabras, le preguntó en qué arte confiaba por encima de todo, a lo que él respondió que no conocía ningún arte en particular, sino que él era un filósofo. León, asombrado por la novedad del nombre nuevo de aquella palabra, preguntó quiénes eran los filósofos y qué diferencia había entre ellos y los demás. A lo que Pitágoras respondió que a él la vida de los hombres le parecía semejante a este tipo de ferias que se celebran con grandísimo aparato de juegos con la participación de toda Grecia, porque del mismo modo que allí hay unos que tratan de alcanzar la gloria y la celebridad de la corona de la victoria con sus cuerpos entrenados, mientras que otros llegan con la intención de obtener una ganancia comprando y vendiendo, hay un tipo determinado de personas, y con gran diferencia el de mayor valía, que no buscan ni el aplauso ni el lucro, sino que llegan allí simplemente para ver y observar con qué sucede y cómo sucede. De la misma manera, nosotros también, como si hubiéramos venido de una ciudad a una especie de feria atiborrada de gente, hemos venido a esta vida desde una vida y una naturaleza diferentes, unos para ser esclavos de la gloria, otros del dinero, pero hay unos pocos que, sin tener en consideración todo lo demás, se dedican con pasión a examinar la naturaleza de la realidad, y ellos son los que se llaman a sí mismos amantes de la filosofía, de la sabiduría. ¿Qué es lo que significa filósofos? Amantes de la sabiduría.
Del mismo modo que en la feria del comportamiento, más noble es limitarse a contemplar sin buscar nada para sí. Así también en la vida, la contemplación y el conocimiento de la realidad son actividades que superan con mucho a todas las demás. Este relato que estábamos viendo anteriormente en pantalla es integrado en las Disputaciones Tusculanas de Cicerón. Hasta aquí la descripción de las primeras visualizaciones de cómo se ilustraba la filosofía. Pero centrémonos en este interrogante que tienes en pantalla. ¿Qué es filosofía? Cuando preguntamos por la filosofía ya es introducirnos en lo que es la filosofía misma. Es hacer metafilosofía, nos dice el filósofo mexicano Mauricio Beuchat, que le llaman a esta actividad de preguntar por la filosofía desde la filosofía. Así la nombra él como metafilosofía o diafilosofía, pues hacemos filosofía de la filosofía. Este es el primer paso que debemos realizar para saber lo que es la filosofía, preguntarnos por la filosofía misma. Hasta aquí, Mauricio Beuchat. Para Pitágoras, el filósofo es aquella persona que busca el saber por el saber mismo, sin afán de lucro, libre y desinteresado, es decir, se enfoca en la contemplación de la realidad. Sin embargo, aunque es el primero en autodeterminarse filósofo, con él no inicia la historia de lo que se considera filosofía en Occidente. El origen de la filosofía traspasa el mero uso del vocablo, ya decíamos sobre su raíz etimológica, pues según algunos historiadores de la filosofía datan el origen de esta durante el siglo IV a.C. en Jonia, es en el siglo VI a.C. En las colonias del Asia Menor y de la península itálica, con Tales de Mileto, ya mencionábamos en láminas anteriores, que él es el que introduce esta primera palabra. Ya lo señalábamos como el padre de la filosofía. Con él se considera que inicia la historia de la filosofía europea. Pero, ¿por qué europea? ¿Acaso con ellos no inicia lo que se considera filosofía? En estricto sentido y uso del vocablo, sí. Son los griegos los que designan a cierta actividad intelectual como filosofía. Sin embargo, esa actividad intelectual no es única de la cultura griega. De ahí que actualmente se considere la posibilidad de hablar de una filosofía china, de una filosofía árabe, una filosofía africana, una filosofía latinoamericana y hasta una filosofía náhuatl, pues si bien el significado y origen de la palabra se encuentran en los primeros pensadores griegos, conocidos como presocráticos, la filosofía no se limita a la cultura griega como actividad humana, puede realizarla cualquier individuo de nuestra especie que practique esa actividad intelectual específica. Se ha dicho que la especificidad del fenómeno griego radica en las explicaciones que dan respecto al origen de todas las cosas, no ya apegándose a explicaciones teológicas, religiosas o divinas, sino explicaciones que vienen de logos, da razón de las cosas. Es lo que se conoce como el paso del mito al logos, aunque no está clara esta división en los primeros pensadores griegos, pues por ejemplo tenemos a la filosofía platónica, la cual se auxilia de mitos para explicar aspectos filosóficos de la realidad. El origen europeo del término no limita la actividad filosófica del ser humano. Es una actitud natural de su ser practicar la filosofía, de ahí la necesidad de plantearse las distintas disciplinas filosóficas, también llamadas ramas de la filosofía. Son las diversas vertientes de estudio que comprende la filosofía, o sea que se insertan en ella como un campo mucho mayor. Cada una posee objetivos propios y enfoques particulares de razonamiento. En conjunto, constituyen las distintas miradas que la filosofía postula respecto de la existencia humana. Asimismo, sabemos que han variado enormemente desde los orígenes de la filosofía. Como ya lo mencionábamos anteriormente, el paso del mito al logos y la separación formal de los saberes religiosos y el misticismo. Cada una de estas nos ofrece una vivencia directa o indirecta. La primera se da cuando nos cuestionamos a nosotros mismos sobre algo
o algún aspecto de nuestra vida que es fundamental contestar para seguir en el mundo. Es realizarse preguntas perennes sobre la realidad, esa primera actitud natural de cuestionamiento ante el mundo. Pero esas interrogantes no son la filosofía, sino la búsqueda de las respuestas a esas interrogantes, es decir, afán de saber sobre las cosas, pero el tipo de respuestas que se consignan será lo que determinará si se tiene una vivencia filosófica o no, pues aunque esta actividad intelectual les es común a todos los seres humanos, no todos pueden llevarla a cabo, ya que implica buscar respuestas verdaderas, bueno, aquellas respuestas verdaderas y absolutas y universales, lo cual es una tarea casi imposible ante la diversidad del pensamiento humano. El individuo que se cuestiona, pero que construye su mundo a partir de las creencias objetivas de una época, está lejos de vivir la filosofía, se conforma con explicaciones del sentido común. En cambio, aquel individuo que se cuestiona, que trata de buscar las últimas explicaciones y que somete todo a una crítica profunda, es el que puede acceder a la vivencia directa de la filosofía. La vivencia indirecta, en cambio, se da a través del estudio de las disciplinas filosóficas, en el estudio de los distintos sistemas filosóficos, en el acercamiento académico o en la lectura directa de las obras de filósofos y pensadores reconocidos en la historia. Estas dos formas de vivir la filosofía son dos modos de acceso a lo que es la filosofía misma, decía Mauricio Beuchot, metafilosofía. Por un lado, la actitud filosófica de la vida y por el otro el conocimiento de las respuestas que otros han dado a las preguntas grandes que se han presentado a lo largo de la existencia. Es bajo este escenario de la división de la filosofía mencionando algunas ramas y en qué consiste. La filosofía del derecho, por ejemplo, sobre la legalidad y normatividad de los individuos políticamente organizados. La filosofía de la historia, está también la filosofía de la ciencia, la tecnología, la filosofía de la educación, la filosofía de la cultura, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la comunicación, etcétera. Está también, por otro lado, la ética, que estudia todo lo relativo a los fenómenos morales. La ética filosófica se ocupa más estrictamente de las condiciones universales de la norma, el acto, la micro o macroestructura social, la institución o el sistema de eticidad como totalidad, considerados bajo la perspectiva de su bondad o maldad. Hasta aquí hemos revisado y mencionado la vivencia de la filosofía por medio de un acercamiento indirecto sobre lo que se ha considerado como filosofía por algunas disciplinas que se han construido bajo el pensamiento de diversos filósofos de la historia, facilitándonos un acercamiento al concepto de filosofía. Este acercamiento sobre lo que es la filosofía, apelando a su origen y significado, que ya hemos mencionado anteriormente, nos hemos dado cuenta que es una actividad intelectual específica que no se alcanza a definir del todo en su significado simple como amor a la sabiduría. Esto se debe a que el ser una actividad humana, cada sujeto la lleva a cabo de forma diferente y la comprende de acuerdo a su contexto histórico específico. Esta actividad contextual responde a las necesidades filosóficas de su época. De ahí que si nos acercamos al desarrollo histórico de la filosofía occidental, nos daremos cuenta que en cada época y en cada filósofo hay definiciones distintas de lo que es la filosofía, por lo que no hay una definición unívoca de lo que es la filosofía. La definición de la filosofía es multívoca. Esta multiplicidad de la filosofía la podemos constatar desde el origen de la filosofía en la cultura griega, pues quienes la definen como el amor a la sabiduría son los filósofos presocráticos, tales Anaxímenes, Anaximandro, Parménides, Heráclito, Empédocles, Demócrito. Ellos buscaban una physis, una naturaleza común, y un arqueo, principio de todas las cosas. La cosmología, la metafísica y la gnoseología fueron las disciplinas que se desarrollaron con estos primeros filósofos, o también llamados filósofos de la naturaleza, mientras que con Sócrates se pasó de la reflexión del cosmos a la reflexión sobre el ser humano, y lo encuentran en el ethos, en la forma específica del ser en comunidad. La política y la ética son primordiales para la vida en la polis, así como la episteme y la tecné. Posteriormente, Platón y Aristóteles son la culminación de esta tradición filosófica como explicación racional de la realidad, tanto del cosmos como del ser humano. En la Edad Media
Se recupera la filosofía griega y romana por parte de los padres de la Iglesia cristiana. Primero, San Agustín, para quien la filosofía es sabiduría de Dios, afán de Dios. Posteriormente está Santo Tomás, quien distingue la filosofía de la teología. En la primera se ocupa de las cosas humanas, mientras que la teología de las cosas de Dios. Una sola Una usa la razón y la otra la fe para acercarse a los dos tipos de ciencia, la ciencia humana y la ciencia de Dios. Durante el Renacimiento inicia la ruptura entre la teología y la filosofía, y ésta comienza a recobrar su autonomía. Asimismo, se inauguran nuevas disciplinas diferentes a la filosofía, como la política, la medicina, el derecho, la física, las matemáticas y la astronomía. Es durante la modernidad que la filosofía deja de tener su referente como amor a la sabiduría. Ahora se le identificará como amor, como ciencia y método. Esta distinción se encuentra en la filosofía de René Descartes. Ya no se busca el saber por el mero afán, sino por la utilidad que le provee al hombre. Se identificó a la filosofía con la ciencia y asimismo se comienza a separar la filosofía de la ciencia en su sentido riguroso. La filosofía debe servir al hombre para conocer a la naturaleza y controlarla. El racionalismo se presenta fuertemente, así como el empirismo, para explicar la realidad sin apelar a explicaciones metafísicas o teológicas. La razón es la que da luz al entendimiento, pero son los sentidos los que proporcionan el contenido de nuestros pensamientos. Culminación de estos tipos de pensamientos filosóficos lo encontramos con Kant, quien realiza la síntesis entre el racionalismo y el empirismo europeo y lleva a la radicalidad la confianza en la razón humana. Pues la filosofía es una ciencia crítica que se pregunta sobre el alcance del conocimiento humano. Para Kant, hasta aquí él cancela a la metafísica, pues menciona que solo podemos conocer al fenómeno o lo que se presenta a los sentidos, que son meras apariencias, mientras que la esencia o el ser verdadero de las cosas o fenómeno se nos oculta y no podemos conocerlo por ningún medio cognitivo. Ya en el siglo XX comienza la crisis del pensamiento moderno, se diversifican las ciencias, se separan más disciplinas de la filosofía, tales como psicología, la antropología y la sociología, pero a su vez se inauguran nuevos planteamientos filosóficos, como el marxismo, el existencialismo. Se desprenden de estas corrientes filosóficas para las cuales la actividad filosófica es diversa. Surgen los métodos como fenomenológico, la hermenéutica, y este propio concepto de filosofía como una actividad y creación exclusiva de Occidente para dar pie a otras formas de pensamiento que en su germen también realizan esa actividad intelectual identificada por Occidente como filosofía. En este somero recuento de los sentidos que tiene la palabra filosofía en las distintas épocas y en los distintos filósofos del pensamiento occidental, podemos dar cuenta de su multiplicidad y de su historicidad, lo que indica que no hay como tal una sola definición de la filosofía, sino que se vive y significa de diversos modos. Esta busca el fundamento de las cosas, busca verdades permanentes y eternas, pretende ser un saber omniabarcante o de totalidad del saber, responde a los cuestionamientos de su época. La historicidad de la filosofía es crítica, es multívoca. Lo que permanece constante en la filosofía es la búsqueda de las últimas razones de todas las cosas obtenidas por la razón, es decir, en sus causas últimas y universales. Busca, en última instancia, la fundamentación de las cosas. La verdad es uno de los problemas fundamentales de la filosofía y al que se han enfocado los distintos filósofos. Se ha buscado la verdad de las cosas y se busca que las respuestas que se encuentren sean verdades eternas y permanentes. Esta búsqueda de verdades permanentes y eternas es lo común en todas las filosofías, mas no las respuestas. Todo filósofo en la historia ha pretendido imponer su filosofía como la verdadera explicación de las cosas y de la realidad. Así como busca verdades eternas y permanentes, la filosofía busca el saber de la totalidad, busca el fundamento y la verdad de todas las cosas y no se conforma con saberes. Nos señala que el método es un camino, una forma ordenada para hacer una cosa. En filosofía significa el procedimiento que se sigue para la búsqueda de la verdad y también para transmitir esos conocimientos. Mencionar algunos de los métodos que han estado presentes a lo largo de la historia filosófica.
Ya mencionábamos anteriormente algunos, pero desde el inicio de la filosofía podemos señalar o encontrar algunos como la mayéutica, el empírico racional, el empirismo, el trascendentalismo, el hermenéutico, el fenomenológico, el dialéctico, así como otros más. Todo filósofo es hijo de su época, de ahí que las respuestas a estos problemas y a otros se presentan en cada época, sean tan variadas y lo que buscan explicar, en última instancia, es lo que les causa extrañeza en cada época. De ahí que para los presocráticos su preocupación sea el principio de las cosas, para los filósofos de la Edad Media sea el problema de Dios, para la modernidad la búsqueda de la razón como fundamento y para la posmodernidad la pérdida del sentido y la explicación de la subjetividad. En esto radica la historicidad de la filosofía, pues en cada época cada filósofo busca respuestas a preguntas que le apremian. Lo que permanece constante en la filosofía como una actitud natural del filósofo es el poner en cuestión todo conocimiento, esa actitud que tiene como arquetipo de figura de Sócrates, como aquel crítico implacable de su cultura y sociedad, pues esa es una de las funciones prácticas de la filosofía, ser crítico de la cultura y la sociedad en la que se vive. La filosofía, aunque definida como amor a la sabiduría, no se limita a este significado como se ha mostrado, pues en cada época y cada filósofo la ha definido de forma particular, lo que nos demuestra su multivocidad. Como algunas reflexiones finales sobre este trabajo que se ha realizado, nos volvemos a cuestionar, ¿qué es la filosofía? Pues parece que con lo que hemos mencionado hasta aquí podemos tener un acercamiento a grandes rasgos de lo que es este concepto, de lo que nos está señalando esta palabra tan profunda en su significado primigenio como amor a la sabiduría. Significado que se desborda en la vivencia filosófica, vivencia que puede ser directa o indirecta, a través de la vida misma o del estudio y acercamiento a los que han filosofado anteriormente en las distintas épocas. Vivencia y actividad, ¿no?, intelectual que se pregunta por el fundamento de la realidad y de las cosas, que busca verdades permanentes y pretende conocerlo todo, actividad intelectual y vivencia que se realiza desde un horizonte histórico específico que responde a las cuestiones que irrumpen como extrañeza en su mundo cotidiano. Crítica constante de las ideologías establecidas por los distintos poderes hegemónicos en cada época. Función liberadora a través de la crítica es la filosofía. La filosofía es la actividad disruptiva de la razón y ésta se encuentra en el límite de todo pensamiento científico, porque toda ciencia genuina, al ser radical, es crítica constante del pensamiento usado y usual, propio de la ideología. Ahora que hemos abordado el concepto un poco amplio y complejo, pero que este concepto sigue siendo muy amplio y muy complejo, a lo largo de este video nos atrevemos a decir que contribuye a la formación humanista y social, primordial en el estudiante. Suayet tratando este primer tema sobre la conceptualización de la filosofía. Se considera que podrás transitar con mayor familiaridad en los temas subsecuentes a este, en el 1.2, en donde se enfocará en el estudio del método de la filosofía, sus distintos métodos que ya mencionamos a lo largo de este video educativo, en el subtema 1.3, en donde se centrará en desarrollar a la filosofía y sus distintas disciplinas. Ya las mencionábamos también en la presentación sobre la ética, antropología filosófica, ontología, epistemología, etc. En tu subtema 1.4 te centrarás en la discusión de la filosofía y su relación con la enfermería, permitiéndote participar en la crítica de la disciplina de enfermería a través de una visión transdisciplinar de la complejidad del cuidado y su práctica dirigida a la persona humana. Al mismo tiempo debes tener claro que la asignatura y sobre todo este primer tema considera la naturaleza del conocimiento, su justificación y más específicamente las características explicativas, las condiciones
razones sustantivas de producción y los límites esenciales del cuidado de la salud de las personas. Este video buscó acercarse y abordar los primeros y principales componentes de la conceptualización de la filosofía, señalando las distintas disciplinas filosóficas. Estas distintas disciplinas filosóficas en donde se derivará y fundamentará el etos de la enfermería, el campo profesional y la práctica del cuidado con la finalidad de buscar las esencias sobre saberes y la construcción del ser profesional en vías de lograr la autonomía personal a través del discernimiento, la argumentación y contraargumentación al permitir el desarrollo del pensamiento analítico, crítico de sus fenómenos sustentado en la controversia filosófica tradicional acerca de la realidad, así como del hombre y su posibilidad de trascender, manteniendo la esencia del cuidado. Se espera que con este primer material educativo se logre hacer un continuo ejercicio y seguir elaborando los siguientes videos para abordar los subtemas de la unidad con la finalidad de enriquecer tu aprendizaje. Te presento las referencias utilizadas para la elaboración de este video, esperando te sean útiles, los cuales espero puedas consultar para ampliar la información de tu interés y enriquecer tu formación académica en esta gran institución educativa. Yo me despido por ahora con este primer video educativo. Les agradezco su atención. Adelante y suerte con el estudio de los siguientes temas de nuestra unidad. Muchas gracias.